Ricardo Balbuena, un hombre cuya fortuna podía comprar ciudades enteras, vivía prisionero en una mansión tan fría y silenciosa como el mausoleo que había construido en su corazón para su difunta esposa, Isabella. 5 años de luto lo habían convertido en una sombra que deambulaba entre recuerdos. Al otro lado de la ciudad, en un barrio donde la esperanza luchaba por respirar, Sofía Duarte contaba las monedas para comprar un cartón de leche para su pequeño hijo, Mateo. Fue en la cruda luz de un supermercado donde sus mundos colisionaron. Ricardo la vio el amor de una madre sacrificando lo poco que tenía, y en ese instante el mundo se detuvo. No fue su gesto lo que lo paralizó, sino el pequeño relicario de plata que colgaba de su cuello. Una joya idéntica a la que Isabella había perdido justo el día de su fatal accidente. ¿Qué harías si el único recuerdo tangible del amor de tu vida, una pieza que creías perdida para siempre en la tragedia, reapareciera en el cuello de la mujer más inesperada, sugiriendo que los últimos 5 años de tu dolor se basaron en una mentira mortal? Antes de que te revelemos cómo ese pequeño relicario estaba a punto de desenterrar un secreto capaz de destruir a una familia y exponer a un asesino, haz una pausa. Si tú también crees que el destino tiene formas misteriosas de hacer justicia, deja tu like para fortalecer esta increíble conexión y suscríbete ahora, porque la verdad que está a punto de salir a la luz cambiará todo lo que piensas sobre las segundas oportunidades y el poder del amor verdadero. El impacto de ver esa joya fue como un relámpago en la noche perpetua de Ricardo. Durante 5 años había aceptado la versión oficial: un trágico accidente en una carretera resbaladiza. Su cuñado, Javier Montand, el hermano de Isabella, había estado a su lado manejando los detalles, convirtiéndose en su sombra y su confidente, el pilar sobre el que Ricardo apoyó su devastación. Pero ahora, esa extraña en la fila del supermercado, con su mirada de dignidad rota y el relicario de su esposa, se había convertido en una pregunta viviente. Una pregunta que amenazaba con derrumbar el santuario de su dolor. Sin saberlo, Ricardo no solo estaba mirando a una madre desesperada, sino a la única pieza que faltaba en el rompecabezas de una traición tan profunda y oscura que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Movido por una fuerza que trascendía la lógica y la caridad, Ricardo Balbuena le ofreció a Sofía un trabajo como ama de llaves en su mansión. No era piedad. Era una necesidad visceral de mantener esa pieza del rompecabezas cerca de él. Sofía, por su parte, sintió un escalofrío de desconfianza. ¿Por qué un hombre tan poderoso, con la tristeza grabada en cada gesto, se fijaría en ella? El mundo le había enseñado que los milagros no existían, solo las trampas con fachadas doradas. Sin embargo, la imagen del rostro de Mateo, la amenaza inminente del desalojo y el recuerdo de su estómago vacío la empujaron a aceptar. Entrar en esa casa era un riesgo, pero quedarse fuera era una sentencia. Con el corazón dividido entre el miedo y la desesperación, cruzó el umbral de la mansión Balbuena, sin saber que estaba entrando en el epicentro de su propio destino. Los primeros días fueron un baile silencioso de observación. Ricardo la seguía con la mirada, buscando respuestas en sus gestos sencillos, mientras ella limpiaba el polvo de una vida congelada en el tiempo. Finalmente, una tarde, mientras ella pulía un marco de plata en la biblioteca, él se atrevió a preguntar con una voz falsamente casual: «¿Ese relicario que llevas es muy particular? ¿Tiene una historia?» El corazón de Ricardo martilleaba contra sus costillas. Sofía se detuvo y tocó la joya con ternura. «Me lo regaló una mujer a la que ayudé en la carretera hace 5 años. Tenía una llanta ponchada y estaba muy angustiada. No quiso que aceptara dinero, solo me dio esto y me dijo que sentía que yo lo necesitaba más que ella».
Horas después, me enteré por las noticias que había muerto en un accidente. Cada palabra era una pieza de un puzzle aterrador que comenzaba a encajar en la mente de Ricardo. Mientras una frágil conexión nacía entre los muros de la mansión, en un rascacielos de cristal y acero, Javier Montán sentía cómo el suelo se movía bajo sus pies. Un informante dentro del personal de seguridad de Ricardo le había notificado sobre la nueva empleada y el inusual interés que su cuñado mostraba por ella. La paranoia, su fiel compañera durante 5 años, se encendió como una alarma de incendio. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ahora? Javier sabía que el imperio de mentiras que había construido era tan frágil como un castillo de naipes. La aparición de cualquier elemento inesperado, especialmente una mujer del pasado, representaba una amenaza mortal. Con una frialdad que helaba la sangre, levantó el teléfono e hizo una llamada. Quiero que investigues a una mujer llamada Sofía Duarte. Averigua cada detalle de su vida. Necesito saber cómo destruirla antes de que se convierta en un problema. La convivencia forzada comenzó a derretir las capas de hielo que separaban a Ricardo y Sofía. Una noche, él la encontró en la cocina, compartiendo un pequeño pan con Mateo, contándole historias de héroes que vencían a dragones. Por primera vez en años, Ricardo no vio a una extraña, sino a una mujer cuya fuerza residía en su amor incondicional. Se acercó y en lugar de preguntar por el relicario, le habló de su soledad, del silencio aplastante de la casa. Sofía, a su vez, vio más allá del multimillonario atormentado. Vio a un hombre cuyo corazón estaba tan roto como el de ella lo había estado muchas veces. El dolor es un idioma que todos entendemos, señor Balbuena, le dijo con una sinceridad que lo desarmó. En ese instante dejaron de ser jefe y empleada. Se convirtieron en 2 almas heridas, unidas por un misterio que ahora sentían la necesidad de resolver juntos. La esperanza, tímida y frágil, comenzaba a florecer en el jardín muerto de sus vidas. Javier Montán no era un hombre que dejara las cosas al azar. Desde su lujosa oficina, con vistas a la ciudad que sentía suya, orquestó su primer movimiento con la precisión de un cirujano. Sabía que un ataque directo contra Sofía sería demasiado obvio y podría despertar las sospechas de Ricardo. Por eso, su objetivo fue el eslabón más débil, el corazón de ella, Mateo. Una tarde, mientras Sofía y su hijo paseaban por un parque cercano a la mansión, un auto negro con los vidrios polarizados perdió el control de manera deliberada, subiéndose a la acera y frenando a escasos centímetros del niño, quien jugaba con una pelota. El chirrido de los neumáticos fue un grito en el aire. Sofía sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. No hubo contacto, no hubo heridos, pero el mensaje fue claro y brutal. Estaban vigilados y nadie estaba a salvo. Esa noche, la mansión se llenó de un terror palpable. Sofía, con el rostro pálido y los ojos inundados en lágrimas, empacaba sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. «No puedo quedarme, señor Balbuena. No puedo arriesgar a mi hijo. Lo que sea que esté pasando no vale su vida». Su voz era un susurro roto por el pánico, pero Ricardo, al verla, sintió una furia helada recorrer sus venas. No era una coincidencia. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la única persona con la crueldad para orquestar algo así era Javier. «No te irás a ninguna parte», dijo él, con una firmeza que la sorprendió. «No te vas a enfrentar a esto sola. A partir de ahora, esta casa es tu fortaleza y yo soy tu guardián. Quienquiera que haya hecho esto no solo te amenazó a ti, sino a nosotros». En ese momento, la barrera final entre ellos se derrumbó. La amenaza, en lugar de separarlos, los unió con la fuerza del acero. Decidieron que ya no podían actuar con sutileza, necesitaban pruebas, algo tangible que conectara el pasado con el presente.
Pasaron la noche revisando viejos informes del accidente de Isabela, buscando cualquier detalle que la policía hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando Ricardo tuvo un destello de memoria, un recuerdo enterrado bajo 5 años de dolor. «El taller», murmuró, con los ojos fijos en un punto invisible. «Isabela me llamó esa mañana. Me dijo que una luz de advertencia se había encendido en el tablero y que se detendría en un viejo taller de carretera para que lo revisaran. Un lugar pequeño, de un hombre mayor, Eladio, creo que se llamaba». Sofía lo miró, y en sus ojos nació una nueva chispa de esperanza. Era la primera pista real que tenían, un hilo suelto en la elaborada mentira. El descubrimiento transformó la atmósfera de la mansión. El miedo no desapareció, pero ahora estaba mezclado con una determinación feroz. Ya no se trataba solo de resolver el misterio de un relicario o de honrar una memoria. Se trataba de hacer justicia y de proteger a su nueva e incipiente familia. Se miraron el uno al otro en medio de la biblioteca, rodeados de los fantasmas del pasado, pero sintiéndose más vivos que nunca. «Lo encontraremos», dijo Sofía, con una convicción que resonó en el silencio de la noche. «Encontraremos a ese mecánico». Ricardo asintió, tomando su mano con una delicadeza que contradecía la tormenta en su interior. Su misión conjunta había comenzado. Juntos se adentrarían en las sombras para desenterrar una verdad que Javier Montant había hecho todo lo posible por matar y enterrar para siempre. Al día siguiente, antes de que el sol se asomara por completo, Ricardo y Sofía se adentraron en los suburbios olvidados de la ciudad, un laberinto de calles polvorientas y talleres abandonados que contrastaba violentamente con el lujo de las cumbres. El GPS de Ricardo los guió hasta una dirección que parecía más una ruina que un negocio. Allí, en un pequeño garaje cubierto de óxido y maleza, encontraron a Eladio, un anciano de manos curtidas por el aceite y una mirada cargada de desconfianza. Al principio se negó a hablar. El miedo a meterse en problemas con gente poderosa era un muro casi infranqueable. Pero Sofía, con una suavidad que desarmaba, le habló no como una investigadora, sino como alguien que también conocía el miedo. Le mostró una foto de Isabela, y los ojos del viejo mecánico se llenaron de un recuerdo doloroso. Poco a poco, la historia emergió de las profundidades de su memoria. «Claro que la recuerdo», dijo Eladio, con la voz rasposa. «Era un ángel esa mujer. Llegó preocupada por una luz en el tablero, pero no era nada, solo un sensor defectuoso. Le aseguré que el auto estaba en perfectas condiciones, especialmente los frenos, que revisé por insistencia suya». Hizo una pausa, y su rostro se ensombreció. «Lo que me inquietó fue el otro auto, un sedán negro, lujoso, sin placas. Estaba estacionado al otro lado de la calle, observando. Cuando ella se fue, ese auto la siguió. Me dio una mala espina, tan mala que anoté la marca y el modelo en mi viejo calendario. Sentí que algo terrible iba a pasar». Esa revelación fue como un trueno en el silencio, la prueba irrefutable de que no había sido un accidente. Mientras tanto, en su fortaleza de cristal, Javier Montant recibió la llamada que tanto temía. Su espía en la mansión le informó que Ricardo y la empleada habían salido de madrugada hacia los suburbios industriales, buscando un viejo taller mecánico. El pánico, frío y afilado, le recorrió la espalda. Estaban conectando los puntos. Habían llegado al único cabo suelto que había dejado. Se dio cuenta de que las amenazas sutiles y los juegos psicológicos ya no eran suficientes. Necesitaba una solución permanente y definitiva. Con una calma aterradora, abrió un cajón secreto en su escritorio y sacó un pequeño dispositivo. Su plan ya no era asustarlos, era eliminarlos. Orquestaría un trágico accidente en la mansión,
un incendio o una fuga de gas, algo que pareciera fortuito y que borrara del mapa a Ricardo, a Sofía y al niño de una vez por todas. De vuelta en la mansión, el peso de la verdad cayó sobre Ricardo y Sofía con una fuerza devastadora. Ya no había dudas. Javier no solo era un ladrón, era un asesino a sangre fría que había matado a su propia hermana. El dolor de Ricardo se transformó en una furia helada, una sed de justicia que lo consumía por completo. Sabían que ir a la policía con el testimonio de un anciano asustado no sería suficiente. Javier usaría su poder y sus abogados para desacreditarlo y enterrar el caso. Necesitaban una confesión. Mirándose a los ojos, tomaron la decisión más peligrosa de sus vidas. Organizarían una cena en la mansión, con la excusa de discutir el futuro de la empresa. Sería una trampa. Allí, en el corazón de la casa que Isabela había amado, acorralarían a Javier y lo obligarían a confesar su crimen, sin saber que él ya estaba planeando convertir esa misma noche en su tumba. La noche de la cena, la mansión Balbuena se vistió de una elegancia fúnebre. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que se podía cortar con los cuchillos de plata dispuestos sobre la mesa. Ricardo, con el rostro como una máscara de mármol, esperaba en el comedor, sintiendo el peso del diario de Isabela, oculto en el cajón de una credenza cercana, como si fuera un bloque de plomo sobre su corazón. A su lado, Sofía le ofrecía una mirada que era a la vez un ancla y un faro. Su presencia le daba la fuerza para enfrentar al monstruo que había llamado familia. Cuando Javier Montant cruzó el umbral, su sonrisa arrogante y su traje impecable eran una bofetada a la memoria de su hermana. Caminaba hacia su juicio final, completamente ajeno a que esa noche los fantasmas del pasado se levantarían para reclamar justicia. El sonido de las copas de cristal chocando fue el único preludio del infierno que estaba por desatarse. Después de unos minutos de una conversación vacía y forzada, Ricardo se levantó abruptamente, haciendo que el silencio cayera como una guillotina. «Esto no es una cena de negocios, Javier», dijo, su voz resonando con una frialdad sepulcral. Se acercó a la credenza, sacó el pequeño diario de cuero y lo arrojó sobre la mesa. El golpe sordo hizo saltar a Javier. «¿Reconoces esto?». Con manos temblorosas, Ricardo lo abrió en la última página y comenzó a leer las palabras de Isabela, su voz quebrándose al relatar el descubrimiento del desfalco y el miedo que sentía su esposa. La cara de Javier se transformó. Su máscara de encanto se derritió para revelar el rostro pálido y sudoroso de un culpable acorralado. «Eso es una mentira, una farsa inventada por esta revista», gritó Javier, señalando a Sofía con un dedo tembloroso, su voz estridente por el pánico. Pero Ricardo no se detuvo. «Ella escribió sobre tu traición, sobre cómo la ibas a destruir, y tú la destruiste primero, ¿no es así? Cortaste los frenos de su auto, Javier. Lo sé todo». La acusación directa, lanzada como una lanza, dio en el blanco. La negación de Javier se convirtió en una risa amarga y desquiciada. «Sí, lo hice», confesó en un estallido de furia y resentimiento. «Ella iba a arruinarlo todo. Esa estúpida idealista siempre fue la favorita, siempre tuvo todo lo que yo merecía, incluyéndote a ti. Se merecía morir y tú te merecías sufrir por ella». Cada palabra era veneno puro, la confesión de un alma carcomida por la envidia. En un último acto de desesperación animal, Javier se abalanzó sobre la mesa, arrebató el diario y corrió hacia la chimenea encendida con la intención de quemar la única prueba física de su crimen. Pero Ricardo, movido por una furia justa y el amor protector que ahora sentía por Sofía y Mateo, fue más rápido. Lo interceptó, y ambos cayeron al suelo en una lucha brutal por el alma de Isabela. Justo en ese instante, las puertas dobles del comedor se abrieron de golpe y un escuadrón de policías irrumpió en la sala con las armas en alto.
Javier Montant está arrestado por el asesinato de Isabela Balbuena. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el punto final de 5 años de mentiras. Javier se quedó inmóvil, derrotado, mientras Ricardo se levantaba y abrazaba a Sofía, sintiendo cómo, por primera vez, la paz comenzaba a sanar su corazón roto. El eco de las sirenas se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio abrumador en la mansión. Ya no era un silencio de luto, sino de paz. Ricardo se giró hacia Sofía, y por primera vez sus ojos no buscaban en ella un fantasma del pasado, sino el rostro de su futuro. La vio allí, de pie en medio del caos resuelto, con una fuerza serena que lo anclaba a la realidad. En ese instante, todo el dolor de los últimos 5 años, el peso de la culpa y la soledad, se disolvió como la niebla al amanecer. Se acercó a ella, tomó sus manos y las llevó a su corazón. «Me salvaste», susurró, y en esas 2 palabras estaba contenida una vida entera de gratitud. Sofía le devolvió la mirada, sus ojos brillantes de lágrimas de alivio. «Nos salvamos juntos», respondió, sellando el pacto de un nuevo comienzo. El juicio de Javier Montant fue el escándalo del año, una saga de avaricia y traición que acaparó todos los titulares. Despojado de su traje de diseñador y de su máscara de respetabilidad, se enfrentó a la justicia como el monstruo que era. El diario de Isabela fue la prueba irrefutable, y el testimonio de Eladio, el viejo mecánico, corroboró cada detalle de su plan premeditado. La corte lo encontró culpable de asesinato en primer grado, fraude y conspiración. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, destinado a pasar el resto de sus días en una celda de concreto. Un final irónico para un hombre que había vivido rodeado de lujos comprados con sangre. El imperio Balbuena fue purgado de su influencia, y Ricardo se aseguró de que cada centavo robado fuera devuelto o donado. 2 años después, el sol no iluminaba un mausoleo de tristeza, sino un jardín vibrante donde se celebraba una boda. Sofía, con un vestido blanco que parecía tejido con luz de luna, caminaba hacia un Ricardo cuyo rostro irradiaba una felicidad que nadie creía posible volver a ver en él. A su lado, un pequeño Mateo, elegantemente vestido, llevaba los anillos con la seriedad de un guardián. Cuando Ricardo y Sofía intercambiaron sus votos, no solo se prometieron amor eterno, sino que celebraron el milagro de haberse encontrado en medio de la oscuridad. La mansión, antes un recordatorio constante de la pérdida, ahora resonaba con las risas de los invitados y la promesa de un futuro lleno de vida. Era el cierre perfecto del círculo, la victoria definitiva del amor sobre la muerte y la traición. La mansión Balbuena ya no era un palacio de sombras, sino un hogar. Las risas de Mateo, corriendo por los pasillos, se habían convertido en la banda sonora de sus vidas. Ricardo, que había sido un hombre encerrado en su dolor, era ahora un padre devoto y un esposo enamorado. Juntos crearon la Fundación Isabela Balbuena, una organización dedicada a apoyar a madres solteras en situaciones de vulnerabilidad, transformando el dolor de la pérdida en un legado de esperanza. Una tarde, mientras veían a Mateo jugar en el jardín, Sofía se apoyó en el hombro de Ricardo, sintiendo el calor del sol en su rostro. «A veces, todavía no puedo creer que todo esto sea real», dijo ella. Ricardo la besó suavemente. «Es más real que cualquier otra cosa», respondió, «porque lo construimos sobre la verdad, y en esa verdad encontraron su paraíso». La jornada de Ricardo y Sofía demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche.
Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Ricardo y Sofía es la prueba irrefutable de que el destino escribe con líneas que a menudo no comprendemos, uniendo mundos que parecen irreconciliables para cumplir un propósito mayor. Lo que comenzó con un simple cartón de leche en un supermercado, un acto de sacrificio maternal que despertó un corazón dormido, se convirtió en una odisea de justicia y redención. Ellos no solo resolvieron un crimen atroz, sino que sanaron las heridas más profundas que dos almas pueden llevar. Su viaje nos enseña que incluso en la más devastadora de las pérdidas, el universo puede estar tejiendo el comienzo de una felicidad que nunca creímos merecer, demostrando que el amor verdadero no solo encuentra su camino, sino que lo construye sobre las ruinas del pasado. Su amor, nacido de la verdad y forjado en el peligro, se convirtió en el cimiento de una nueva vida que superó cualquier cuento de hadas. La mansión, que alguna vez fue un santuario de dolor, ahora era un hogar lleno de risas, donde Mateo corría por los jardines sin más preocupación que atrapar una mariposa. Ricardo, liberado de las cadenas del luto, encontró en Sofía no un reemplazo, sino la continuación de la vida, una segunda oportunidad para amar con una intensidad que nunca imaginó. Juntos, no solo formaron una familia, sino que transformaron una tragedia en un legado de esperanza, demostrando al mundo que la luz más brillante a menudo nace de la oscuridad más profunda y que la felicidad es la recompensa final para aquellos que se atreven a creer. ¿Esta historia te conmovió? Entonces, deja tu like para demostrarnos que tú también creíste en ellos y comparte este mensaje de esperanza con el mundo. Su viaje nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de una conexión destinada y que la justicia, aunque tarde, siempre llega para los que tienen el corazón puro. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde el amor verdadero vence a la más cruel de las traiciones y donde el bien siempre, siempre encuentra la manera de triunfar. Porque cada historia como esta nos da una razón más para creer en los finales felices. Hasta la próxima gran historia.